cuales yo, por ejemplo, atiendo, que es diabetes, hipertensión y la parte de insuficiencia renal. Ajá. Bueno, lo que pasa que son patologías que no dan síntomas, ¿vio? Excepto que sea una hipertensión muy fuerte, el paciente va a tener dolor de cabeza o sangrados por la nariz, ¿no es cierto? Pero en cambio la insuficiencia renal, por ejemplo, no da síntomas porque es una enfermedad muy silente, silenciosa y avanza. Y la única forma de que nosotros los médicos podamos detectarla es a través de una consulta médica, a través de unos análisis de sangre, de orina y también de una ecografía. Y con respecto a la diabetes también nos pasa lo mismo. La diabetes es una enfermedad que no da síntomas, ¿no es cierto? No duele, no produce mayores trastornos hasta que el paciente comienza ya con muchos deseos de orinar y con muchos deseos de tomar agua. Entonces ahí es cuando comienzan a dar síntomas. Y otro de los síntomas que también los lleva a la consulta son las infecciones urinarias, a repetición, sobre todo a las mujeres, ¿no es cierto? Porque yo siempre le digo, es como que la sangre está muy dulce, entonces es un caldo de cultivo para los gérmenes, para las bacterias que se encuentran en la orina. Entonces eso lleva a infecciones urinarias, ¿no es cierto?, reiteradas, no tratadas, silentes, que el paciente no se da cuenta, y también llevan eso directamente muchas veces a la insuficiencia renal, porque van haciendo cicatrices en cada riñones, y los riñones después se van haciendo chiquitos, y cuando vienen a la consulta, ya vienen aparte de ser diabéticos con insuficiencia renal. Entonces es todo, digamos, hace una complicación muy severa, en la cual hoy estamos viendo en los pacientes y sobre todo en muchos casos, ¿no?, en el consultorio. Yo estoy viendo prácticamente un caso por día, que es mucho. Es mucho. Eso nosotros antes, es mucho, porque antes esto nosotros lo veíamos uno al mes. Y esto tiene que ver claramente con esto, doctora, que planteaba al principio, que la gente durante la pandemia no se ha controlado y ahora cuando vuelve se encuentra con todos estos problemas. Claro, exactamente. No se controló por el hecho de que hubo mucho... Es que nadie sabíamos cómo manejar esta pandemia, ¿no es cierto? Era nuevo. Entonces la gente tenía mucho miedo de venir a la consulta, por más que nosotros lo pedíamos, pero claro, es lógico. Primaba lo otro, ¿no es cierto? Este virus que ha sido tan letal. Y bueno, estas son las consecuencias, desgraciadamente. Pero bueno, lo estamos tratando de resolver en la medida de lo posible. Pero es lo que pedimos, que se lleguen a la consulta, que no tengan miedo, porque si no las cosas, cuando ya empiezan, digamos así, a dar síntomas, ya es como que no retrocede la enfermedad renal, ¿me entiendes? Bueno, eso es importantísimo. Eso es importantísimo, entonces, la enfermedad renal que no retrocede a partir de que da síntomas. Bueno, y esto le voy a pedir que me lo repita entonces. ¿Cuáles son los puntos, los síntomas que uno tiene que tener en cuenta y urgente consultar porque ya quiere decir que hay un avance? Bueno, los síntomas fundamentales son decaimiento general, falta de apetito, náuseas, dolores epigastrálgicos, o sea, dolores de estómago, que no se puede comer, uno se mira las manos y está pálido, o sea, es la anemia, que nosotros lo vamos a ver en los laboratorios, decaimiento general, a la pila ve con mucha espuma muchas veces, o la ve con mucha falta de color, o sea, no la ve pigmentada, no la ve amarilla, sino la ve traslúcida, como que no está concentrando, no está eliminando las toxinas. Esos serían los primeros síntomas. Otros síntomas que pueden asociarse son la hinchazón en las piernas, en las manos, en la cara, cuando el paciente empieza a retener líquido. Y otro de los síntomas es la piel, que uno la ve seca, como escamosa, que nosotros decimos escama de pescado, ¿no es cierto? Esa piel seca también es producto de que las toxinas se comienzan a impregnar, ¿no es cierto?, en la piel. Y otra cosa es también el gusto, no tenemos gustos en la boca, no siente el paciente mucho gusto, tiene gusto así metálico, suelen decir. Y bueno, eso. Doctora, y estos síntomas, porque bueno, mencionan lo del gusto que está relacionado con el COVID. El COVID en sí, ¿puede haber complicado aún más la situación de una enfermedad que yo ya tenía? Sí, eso se ha visto mucho también. Por ejemplo, hemos visto en la parte renal que hubo pacientes que el único síntoma que tuvieron de COVID fue diarrea
y por ejemplo calambres. Sí. Esos calambres eran debido en algunos pacientes a que atacaba el COVID a nivel renal, y todo lo que nosotros decimos que tenemos que el riñón debe de retener el potasio, lo alteraba, entonces se eliminaba mucho potasio y producía calambres severos. Entonces se ha visto de que potenciaban muchas enfermedades, y en algunas personas sin tener ningún tipo de enfermedades también le daban los mismos síntomas. Doctora, y le quiero aprovechar también con el tema de la hipertensión, que es un tema muy, muy delicado porque en muchos de los casos puede provocar daños graves, ¿verdad? Exactamente, sí. La Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 3 personas es hipertensa. ¿Esto por qué pasa? Porque no tenemos, digamos, el control, no tenemos, digamos, la disciplina, ¿no es cierto?, de tomarnos por lo menos una vez en la vida, digo yo, una vez al año la tensión arterial. Debemos de tomarnos, de controlarnos y ver si nuestra tensión es hasta 130/80 es normal. Ya cuando yo me tomo 140/90, ya estamos hablando de una hipertensión. ¿Qué quiere decir? Que nuestra tensión está muy alta y debo concurrir al médico. Porque si esta tensión yo no trato de bajarla a 130/80, va a comenzar a hacer daño en todos los organismos, o sea, todo mi cuerpo. Por ejemplo, disminuye de la visión, a nivel renal comienza a disminuir la función, ¿cierto? A nivel cardíaco puede producir un infarto, a nivel cerebral pueden ser las lagunas o las demencias seniles, que a largo plazo uno las está viendo. Entonces todo lo que nosotros debemos hacer es concurrir al médico y tratar de tener nuestra tensión en 130/80. ¿Desde qué edad? Desde los 18 años hasta los 75, por ejemplo, debemos tener esa tensión. Después de esa edad ya tiene que el médico decir, tal vez sea un poquito más alta, ¿no es cierto? Pero hasta los 75 debemos tener esa tensión. Y puede pasar que nunca nos enteremos de que ha subido, ¿no? Y por esto lo importante es de tomarla aunque sea una vez al año. Una vez al año exactamente. Sí. Muchas veces no dan síntomas. ¿Por qué? Porque nos vamos acostumbrando a la hipertensión, ¿me entiendes? Entonces se va acostumbrando el paciente, y cuando llega al consultorio y tiene la presión alta y el médico la trata de bajar o le da medicamento, el paciente se siente mal. ¿Pero por qué? Porque ya se acostumbró a una tensión alta, y eso es lo que después con el tiempo va produciendo daños a nivel de los pequeños vasos, los va rompiendo y los va esclerosando. Entonces esos vasos, si son los vasos que rompe a nivel de la retina, el paciente va a perder la vista a corto plazo. Si esa hipertensión rompe los vasos, ¿no es cierto?, a nivel del cerebro, va a tener a largo plazo demencia senil. Y si lo rompe a nivel del riñón, ¿no es cierto?, va a tener insuficiencia renal, y muchas veces los pacientes llegan a diálisis por la causa únicamente de la tensión alta. Y nunca se enteró que tenían tensión alta, porque están acostumbrados a esa hipertensión, pero eso es lo malo. Por eso la gente debe saber que si tiene más de 140/90 es hipertensión, 130/80 es lo ideal, y si no, que se lleguen a los consultorios o a cualquier sala, ¿no es cierto?, de salud pública, y ahí todos los médicos ya saben desde qué punto de vista la van a tratar. Qué importante esto, ¿no? Porque uno no le puede prestar atención, y me ha mencionado 3 cuestiones elementales, como me mencionó la vista, la insuficiencia renal, si no controla la hipertensión, y la tercera, ¿cuál era? Que no me olvidé. El infarto. El infarto. Claro, claro, impresionante. Doctora, un gusto siempre conversar con usted, ¿eh? Gracias, igualmente. Muchas gracias por su atención. Por favor, por favor. La doctora Edith Segovia es la que está a cargo del Instituto Modelo de Nefrología, que está en la calle Copiapó, aquí en la ciudad capital de La Rioja. Me quedo con esta última parte de la hipertensión, ¿no? De controlarnos la tensión por lo menos una vez al año. Lo ideal sería hacerlo mínimamente en ese marco. Ella ha dado los parámetros que uno tiene que tener en cuenta, y si un parámetro no está bien, tenés que controlarla rápido, porque las consecuencias a largo plazo pueden ser realmente delicadas, ¿no? 9 minutos nos separan de las 11. Fénix Multiplataforma.